Buenos días, bienvenidos a la Iglesia La Fuente. Les pido en esta mañana que vamos a adorar a nuestro Dios todos juntos, ¿ok? Amén. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser.
Buenos días, hermanos de la Iglesia La Fuente, y a cada persona que nos está sincronizando. No sé a dónde ustedes están en esta mañana, pero gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Y si usted tiene su Biblia, habla con nosotros a Génesis capítulo 12 y vamos a entrar al capítulo 13 también. Como siempre, conocemos que cada uno de ustedes está pasando por tiempos difíciles en su vida, pero lo lindo es que tenemos la palabra de Dios que nos da consuelo. Antes de comenzar en esta mañana en la materia que tenemos, en el estudio que tenemos, me gustaría orar. Gracias, Señor, por cada persona que nos está escuchando en esta mañana. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad, satura toda mente, cambia todo corazón por medio de las redes sociales. Habla a una persona específicamente, toca sus corazones, Señor. Yo antemano, yo te agradezco por lo que tu palabra va a hacer. Ahí donde estás tú, amigo, hermano, de tu corazón al corazón de Dios. Dile, Señor, habla a mi vida, habla a mi circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si su vecino está ahí al lado de usted, dígale, vecino, yo creo que Dios tiene algo importante para tu vida. Yo creo que Dios tiene algo importante para tu vida. La semana pasada comenzamos una nueva sección en el libro de Génesis, la cual le hemos llamado los patriarcas. Y uno de los patriarcas que miramos fue la vida de Abraham. Miramos que siempre hay momentos refinantes, momentos marcados en nuestras vidas, y Abraham tuvo uno de esos momentos y miramos que fue Dios que lo llamó y lo llamó a que abandonara su hogar y dejara a sus padres, y él obedeció, pero fue una obediencia no completa sino parcial. Tomó un tiempo hasta que falleció el papá de Abraham, donde él finalmente se va, toma un paso de fe y dice, Señor, confío en ti. Entra a la tierra y hace un altar cuando entra a esa tierra donde Dios le dice, aquí es donde quiero que tú te parquees. Y hace un altar y el propósito de hacer el altar era para declarar su fe en el Dios verdadero. Miramos que la fe de Abraham comienza a crecer, y el propósito de estos patriarcas es ayudarnos a entender que la fe de estos patriarcas de la Biblia eran hombres con debilidades, con carácter a veces que necesitaban que Dios trabajara en ellos. Y a veces tú y yo tenemos que entender que no tenemos que tener todo bien en nuestras vidas, que Dios trabaja con lo que le damos. Y miramos que Dios comienza a trabajar en la vida de Abraham, en su fe. Comienza y Dios le demuestra lo que le va a dar a él y a su descendencia, pero se va a requerir fe. Y la fe de Abraham todavía es un proceso, y la fe tuya y la fe mía es un proceso en el que Dios está desarrollando, pero todo comienza cuando escuchamos y creemos a Dios y tomamos esos pasos de fe que Él nos ha pedido que debemos de tomar. De aquí ahora llegamos al punto en el capítulo 12, en los versículos, si usted mira ahí, el versículo 10, donde nos quedamos la semana pasada, miramos que la verdadera fe en Dios es una fe que crece. Si usted va a tener una fe en Dios, usted tiene que crecer. Muchos de nosotros, cristianos, a personas que han crecido en la iglesia, su fe nunca ha crecido. La fe solamente de creer que Cristo Jesús es Salvador es suficiente para salvarnos, pero la fe debe crecer si queremos vivir la vida con propósito, vivir a lo máximo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe falla? Cuando le fallamos a Dios. La fe sí falla, por lo menos la mía ha fallado. Yo sé que muchos me están escuchando también han fallado. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? ¿Acaso pierdo mi salvación? ¿El trabajo de Dios en mi vida viene como un repentino paro, esperando que mi fe retorne? ¿Eso parará a Dios en trabajar en mi vida? En el accidente de la vida de que vamos a mirar hoy, de este patriarca Abraham, descrito en Génesis capítulo 12, y también en el capítulo 13, nos da una estimulante palabra y nos debe animar. Mira a tu vecino, dile, vecino, esta noticia te va a animar. Yo sé que estás desanimado, pero esta noticia te va a animar. Palabra, y nos debe dar una palabra de ánimo, y una que es desesperadamente necesitada para aquellas personas que creen que Dios no puede hacer nada en sus vidas porque le hemos fallado a Él. La fe crece cuando es probada. ¿Me escuchó?
usted tiene que entender eso, que cuando nuestra fe es probada, es una oportunidad de crecer en nuestro conocimiento de Dios. Es una oportunidad en crecer en una intimidad más con Dios. Para Abraham la primera prueba fue la de una hambruna. Había una hambruna en el tiempo, no sabemos específicamente cuál era la causa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero Abraham, dice, hubo en el país, pero hubo hambre en el país, dice. Y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severo en aquella tierra. Abraham no se equivocó en estar preocupado por el hambre y alimentar su familia, pero no sé, como les digo, no sabemos qué es lo que había causado esa hambruna, si era una sequía o cuál otra razón. Puede ser que Dios lo hizo. Sabemos de que muchas veces Dios causa una hambruna, cosas de la naturaleza. Miramos en Deuteronomio que Dios dice en el capítulo 8, versículo 13, sí te humillé permitiendo que pasaras hambre, y hablándole al pueblo de Israel. Vamos a ver que esto era algo común, que Dios utilizaba la hambruna para probar a su pueblo, para que confiaran en Él, para que no dependieran en los recursos que estaban alrededor de Él, alrededor de ellos. Sospecho que Abraham, como un creyente inmaduro, un creyente que está creciendo en su fe, como tú y como yo, que hemos pasado en esos momentos, no tenía idea que los sufrimientos y las pruebas, como les digo, eran parte del círculo de Dios en la escuela de la fe. Mientras Abraham creía en Dios, él sabía poco de Él. Él podía haber pensado que Dios, quien lo había llamado, escúcheme bien, el Dios que lo había llamado no era capaz de controlar la naturaleza. Él pensó, Dios me llamó, pero tal vez es un Dios pequeño que no puede controlar la naturaleza. En el mundo pagano de los dioses que tal vez Abraham había crecido adorando, o en las costumbres, ellos tenían límites, poderes límites, y quizás su Dios no era para ser molestado en asuntos como lluvia y cosecha. Esto nunca se le ocurrió a Abraham, que Dios no era solamente más grande que la hambruna, pero el dador de esto como una prueba de fe. A veces nuestra mente es demasiado pequeña. Dice Dios nos interesa por las cositas pequeñas, los detalles de mí. Oh, qué error eso, hermano y amigo. Dios se interesa por todo lo que está pasando en tu vida. Aún si tu vecino está ahí, dile, vecino, despierta, que Dios se interesa por ti. Dios se interesa por ti. Egipto parecía ser la solución lógica para este hombre que está creciendo en su fe. Acuérdese, póngase en la historia, que usted es Abraham, que usted mira a Egipto a un lado y mira que es una ciudad prosperada, es un país que tiene prosperidad, que tiene riquezas, que tiene agua para su ganado, y nuestro razonamiento, eso pensamos que es lo correcto. Después de todo, Dios había mandado a Abraham adelante, no conociendo dónde estaba. Y podemos nosotros en nuestra lógica comenzar a pensar, pues Dios me dijo que no vaya para atrás, pero no me dijo que no vaya hacia el frente, que siga caminando. Tal vez Dios deseaba que él continuara, como dijo, al sur hacia Egipto. Otro factor era que Egipto era menos susceptible a hambrunas. Egipto era muy parecido a Ur, de donde salió Abraham. Cada uno estaba bendecido por un sistema de grandes ríos, permitían la irrigación. Ambas tierras eran menos dependientes de las lluvias que la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán. La agricultura en Canaán era mucho más un asunto de fe que en Egipto. Si se quedaba en Canaán, él tenía que depender de la lluvia que viene del Creador. En ninguna parte, y es interesante que en ninguna parte es condenado Abraham por su decisión de irse a Egipto. Es como si Dios lo deja ir porque Dios tiene una lección, y a veces Dios nos deja ir en ciertos caminos porque Dios quiere que aprendamos lecciones en nuestras vidas. Yo creo que él va a aprender una lección aquí, pero los posteriores desarrollos clarifican que esa decisión no florece, no aflora
de la fe. Esta decisión es basada en la emoción, esta decisión es basada en lo que él mira alrededor. Abraham nunca consultó a Dios, más bien actuó independientemente. Ningún altar fue levantado en Egipto en nuestro conocimiento, ni se nos dice que allí Abraham clamó el nombre del Señor, y es casi seguro de que la fe de Abraham falló a frente de lo que él experimentaba, esta hambruna. Abraham, como la mayoría de nosotros, se le hizo más fácil confiar en Dios, en las promesas del futuro lejano, que en las necesidades inmediatas. Cuando nosotros podemos relacionarnos con lo que la declaración que acaba de decir en el lenguaje, y ustedes tienen que entender esto, amigo, hermano y oyente, escúcheme bien en esta mañana. En el lenguaje figurado de las Escrituras, Egipto es un símbolo de la alianza al mundo y el sistema del mundo y las cosas que son importantes del mundo. Cuando miramos en la Biblia, miramos que Egipto es un símbolo de eso. Se aferró al primer medio de liberación que se le sugirió, así como un hombre que se hunde se aferró a una paja, y de esa manera, sin tomar el consejo de su protector celestial, Abraham bajó a Egipto. Muy importante eso, que él decidió irse sin primeramente consultar a Dios. Ay, qué error tan fatal, amigo y hermano, hizo este hombre, como muchos de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros, como le dijo, hemos cometido ese error? Podemos ser hijos verdaderos de Dios, pero aún así en un momento de pánico adoptan métodos de salvación para sí mismo, que por no decir otra cosa peor, son cuestionables, y siembran semillas de dolor y desastres para salvarse de una vergüenza menor. Para salvarnos de una vergüenza menor, nos metemos en un lío más grande, y eso es lo que va a pasar en la vida de Abraham. Cuánto mejor había sido para Abraham haberle lanzado la responsabilidad de vuelta a Dios. Hay una hambruna, hubiera ido bien fácil para Abraham decir, mira Dios, tú me trajiste aquí, ahora es tu responsabilidad proveer para mis ganados, para mi familia, para mí mismo. Pero él no hace eso, no le tira a Dios la responsabilidad, sino que él trata de componer las cosas a su manera. Cuando uno se sale del plan de Dios, uno se topa con desiertos. Escuchó eso bien en esta mañana. Cuando uno se sale del plan de Dios, uno se topa con desiertos en la vida. Luego las cosas se complican, y eso fue lo que le sucedió a Abraham. Mira el versículo 11. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer. ¿Se acuerdan? Sarai era estéril, no podía tener hijos. Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer hermosa a parecer. Versículo 12, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esa es una mujer, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Versículo 3, mire cómo la manera de pensar de un hombre que su fe no está totalmente desarrollada en Dios, no conoce a Dios todavía muy bien, pero sí tiene fe en Dios. Pero di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuyo y para que yo viva gracias a ti. Técnicamente, la mentira de Abraham contenía una verdad a medidas. De hecho, de que Sarai era media hermana de Abraham. Habían nacido del mismo padre, pero tenían madres distintas, diferente cultura, diferentes tiempos. Ahora Dios ya no deja que pase ninguna de esas cosas. Acuérdense, todo en el contexto que estamos mirando, pasado el diluvio, todo eso, entonces es un contexto diferente. Pero miramos que Sara era una mujer linda, aproximadamente ella tenía 65 años cuando pasa eso, vivió a la edad de 127 años, Abraham vivió 175, probablemente si estamos mirando su edad al tiempo de nosotros, tal vez estaba en unos 30 años en los tiempos de nosotros. Para la cultura de ese tiempo era una mujer atractiva, porque todavía estaba joven, porque los hombres y mujeres vivían tanto tiempo en esa etapa, en ese tiempo de las Escrituras. Mucho ha sido escrito acerca de la propuesta de Abraham. Algunos han pensado que Abraham deseaba ver a su esposa casada con un egipcio para su seguridad, como también por la dote que
eso traería a él, pero no creo que ese era el propósito por cual él hizo eso. Más probable es que Abraham pidió a su esposa simular como su elegible hermana para que los hombres de la tierra le pidieran la mano y Abraham pudiera tener suficiente tiempo para hacerlo y esperar y dejar la tierra, porque había una hambruna, acuérdense. Eso me da suficiente tiempo y aún los hombres que están interesados en mi hermana van a tener que venir a pedirme su mano de mi hermana y me van a dar ganados, me van a dar dinero porque quieren que yo les dé la aprobación de casarse a mi hermana y gano un dinero mientras estoy aquí y cuando sé que termina la hambruna yo me voy con los recursos, engaño a los hombres. Astuto parece, se parece como un plan muy astuto en la mente de Abraham, pero ese plan le va a ir mal a Abraham. Durante ese tiempo Saría, como dije, permanecería en la casa de Abraham, pero este plan por muchas razones estaba mal. Primero de todo tendía a ignorar la presencia y el poder de Dios en la vida de Abraham. Dios había prometido los fines, pero probablemente pensó Abraham que él era incapaz de proveer los medios. La mente pequeña de Abraham, la mente pequeña de muchos de nosotros, que Dios no puede controlar los detalles pequeños de nuestras vidas. Él había prometido una tierra, una descendencia, una bendición. Ahora parecía como que Abraham había dejado esto a sus propios criterios para preocuparlos. Entonces Dios dice, no, está muy ocupado. Dios no se interesa por eso. Algunos podían considerar que Abraham fue muy listo. El problema está cuando uno confía más en su astucia propia que en la protección de Dios. Cuando el hombre mete sus manos y manipula, las cosas no salen bien. Mire conmigo, versículo 14. Y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y la vieron los oficiales del faraón y lo alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Y aquí está, y le dio que ovejas, vacas, asnos, siervas, asnos y camellos. Dios bendijo a Abraham, aún su error. Mire cómo Dios misericordioso. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho errores en nuestras vidas? Hemos metido la pata, hemos dicho cosas, y aún Dios en su misericordia, en su amor, todavía nos da ciertas cosas que tú y yo no nos merecemos. Miramos en la vida de Abraham, Dios bendijo a Abraham, aún cuando él no hizo lo que debía. Dios continuó protegiendo a Abraham, aun cuando Abraham actuó como un mentiroso. Dios no se retractó de las promesas que le había hecho a Abraham, porque la promesa dependía, aquí está, porque la promesa dependía de Dios y no de Abraham. Mira cómo Dios rescata a Abraham, versículo 17, pero el Señor hirió a Faraón, interesante, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Sin ser solicitado, Dios intervino en la vida de Abraham. Faraón y a su casa son golpeados por un tipo de plaga, no sabemos los detalles de esa plaga, pero miramos que este rey, este faraón que era politista, reconocía al Dios de Abraham. Él reconocía que Abraham adoraba un diferente Dios que al de ellos, pero no como el único Dios verdadero. El faraón temía el poder de una deidad territorial rival, al igual que la mayoría de la gente de esos tiempos, de esa época. Él miraba al mundo con los lentes de la superstición. La visión antigua presumía que la causa radical de las enfermedades eran espiritual y no física. Cuando venía una enfermedad, el faraón y su cultura de ellos creían que eso venían de los dioses. Entonces cuando mira que hay algo mal, él comienza a ver, dice, este debe ser el Dios de Abraham que me está castigando porque yo hice algo malo. Y aquí viene una confrontación. El faraón va a confrontar a Abraham porque él dice, algo espiritualmente no está bien aquí. A un hombre pagano llega a reconocer eso. Mire lo que dice. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer?
se da cuenta de esta mentira que ha hecho Abraham contra Faraón y contra su pueblo. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer y tómate y vete. Imagino que estaba enojado por eso. Y dice, y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que permanecía. Tristemente que un rey pagano como este Faraón regañó a Abraham. El rey le mostró a Abraham que si hubiese confiado en Dios y dicho la verdad, todo hubiera estado bien. Una conclusión muy triste, amigo y hermano, y esto me duele mucho en mi corazón. No podemos evitar preguntarnos qué clase de opinión tuvo el faraón del Dios de Abraham después de ese episodio. Me pregunto lo mismo de nosotros ahora. ¿Cuánta gente todavía no ha aceptado al Dios de la Biblia? Porque sigue viviendo bajo las sombras que tú y yo hemos creado. Por nuestras fallas tal vez morales. El faraón podría haberle quitado sus posesiones a Abraham y haberlo lanzado en un foso de esclavo o a una tumba, pero no lo hizo, pero no hizo ninguna de las cosas. Tal vez fue porque había soportado suficiente del desagrado de Dios, pero simplemente deportó al hombre junto con su esposa, con sus regalos más ganados y su pequeño ejército de parientes y sirvientes. Hermano, se dio cuenta de que Dios no castigó a Abraham por su fracaso. Es interesante que Dios no castigó a Abraham. Y me pregunto por qué. En su gracia aún bendijo a Abraham a pesar de su falta de confianza. Claramente el favor de Abraham a pesar de su falta de confianza. Claramente el favor del Señor hacia Abraham no dependía del buen comportamiento del hombre como un buen padre. Dios permitió que las consecuencias naturales de las decisiones absurdas de su hijo se convirtieran en medio de su instrucción o de su disciplina. Dios dice, ok, voy a dejar que sus propias consecuencias, imagina qué vergüenza tuvo Abraham cuando enfrentó a Abraham, qué miedo tuvo el corazón de Abraham, tal vez hizo boom, 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 boom cuando fue confrontado con Faraón. Y Dios dice, yo creo que eso es suficientemente para que Abraham aprenda de sus consecuencias. Amigo y hermano, Dios a veces nos permite pasar por ciertas cosas y a veces no nos castiga porque aún en medio de nuestros pecados hay cosas dolorosas, vergonzosas que Dios quiere que aprendamos allí y esperamos que eso sea como una alarma que se aprende en nuestras vidas para que no volvamos a hacer esas cosas. ¿Está escuchando usted la alarma? Dios aún aunque ha pecado, Dios todavía lo guardó, lo sanó, no dejó que destruyera total su vida, porque Dios todavía tiene un plan para Abraham y para ti también. En lugar de enterrar a Abraham en condenación y vergüenza, Él usa este fracaso como una herramienta para instruir, para hacer crecer a Abraham. Podemos aplicar ciertos principios de esta historia en nuestras vidas. Déjeme darle unos principios para terminar en esta mañana. ¿Cómo podemos aplicar ciertos principios de esta historia? Porque esta historia está rica de aplicación para nuestras vidas y es poderosamente. Número uno, la primera cosa que yo miro en esta historia, que todos, aquí incluyéndome yo, todos vamos a enfrentarnos a hambrunas en nuestras vidas. Todos. Esas hambrunas, algunas hambrunas son severas, como un reporte de un médico que tengo cáncer, con un reporte que tengo COVID-19, un divorcio, un desempleo, la bancarrota. De cualquier manera, estas experiencias invariablemente provocan una crisis de fe y lo desafían a responder la pregunta, ¿en quién confío realmente? No es cuándo. No es que tal vez, sino que tal vez no voy a pasar por una hambruna. Es cuándo, y tal vez en esta mañana tú lo estás pasando. Cada persona que me escucha va a pasar por una hambruna, una experiencia en su vida que va a probar su fe, como lo miramos en la vida de Abraham. Las hambrunas, aunque son destructivas y aterradoras,
pueden proveer la oportunidad de profundizar más su relación con Dios. Hay que confiar el proceso de que aunque estoy pasando por esta hambruna, esa circunstancia en mi vida, confiar en el proceso de que Dios está desarrollando ciertas cosas en mi vida. Principio número 2, cada escape contiene una mentira. ¿Lo escuchó? Y escríbalo ahí. Cada escape contiene una mentira. Cuando hacemos todo lo posible para evitar enfrentar nuestras crisis de fe, cuando buscamos escapar por medio de nuestros antiguos métodos conocidos, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos la tendencia de cuando confrontamos esas hombrunas, ese desafío en nuestras vidas, tenemos la tendencia de regresar a las cosas que tú y yo conocemos y no confiamos en. ¿Qué conocemos? El pasado, conocemos el pecado viejo, conocemos las mañas viejas y tenemos una tendencia de regresar a esas mentiras, a esas cosas falsas en nuestras vidas. Nos decimos una mentira: yo puedo manejar esa situación sin Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho: yo puedo manejar esa situación sin Dios, yo puedo dejar a un Dios lado, yo soy suficiente fuerte para confrontar este cáncer, para confrontar esa situación, para confrontar esto en mi vida? Nuestra respuesta estándar habitual, que ahora sirve de estrategia inconsciente para hacer frente a los desafíos, ya ha funcionado. Entonces, ¿por qué no otra vez? Si lo ha hecho otra vez, ¿por qué no hacerlo otra vez? Si ha trabajado antes en el pasado, ¿por qué no ahora? Nos convencemos tú y yo de que con suficiente ingenio, valor y suerte podemos sobrevivir la hambruna y eludir mucho del dolor por nosotros mismos. Déjeme preguntarle, ¿cómo está trabajando eso en tu vida y en mi vida? Nos hemos pasado la vida tú y yo escapando de las pruebas. No podemos escapar las pruebas de la vida. Son parte del proceso de desarrollar nuestra fe. Muchos de nosotros corremos de las pruebas. Somos personas que cuando nos hallamos en un lío, en una esquina, corremos. No podemos escapar las pruebas. En lugar de pasar por ellas con el poder de Dios, a lo largo del camino justificamos, racionalizamos, excusamos y minimizamos nuestras fallas. Mentir ha llegado a ser tan fácil que ni siquiera pensamos en nuestras racionalizaciones. Son ¿qué? Mentiras, porque no queremos pasar por las pruebas. Según tercer propósito, cada Abraham batalla con una debilidad. Todos, incluso los buenos y los valiosos, tenemos imperfecciones, como vamos a mirar en estos patriarcas. Vamos a mirar que es algo común. Lea la Biblia con creatividad, mire las imperfecciones. Muchas veces tenemos a nuestros líderes espirituales bien altos y no podemos mirar las fallas. Tú y yo como pastor tengo fallas. Lo más que se acerca usted a mí, lo más que va a mirar esas fallas, porque no somos perfectos. Miramos sus defectos. Estas debilidades nos hacen tomar decisiones imprudentes, así como pecaminosas y egoístas. Además, estos defectos y sus mecanismos asociados para hacerte frente a las dificultades menoscaban nuestra relación con Dios. Nuestra respuesta estándar compite con la fe. ¿Me escuchó? Lo voy a decir otra vez. Nuestra respuesta estándar compite con la fe, de manera que preferimos confiar en nosotros mismos que en vez de confiar en Dios para que nos proteja y provea para nuestras necesidades. Cada Abraham batalla con una debilidad, y esa debilidad tenemos una tendencia a ir a esa debilidad, o podemos usar esa debilidad para ir a Dios. Miramos en el caso de Abraham que él no huye a Dios en su debilidad, en su momento de esa crisis, huye de Dios, pero no va a deber de ir a Dios, va a Egipto, algo que él conoce. Más religión, escúcheme amigo, no es la respuesta. No me cuente cuentos ahora, pasa leyendo la Biblia, eso está bien, no hay nada malo. No me cuente cuántos años ha sido miembro de una iglesia, no me diga cuánta teología sabe, ni cuántos títulos tiene. Nada de eso puede protegerlo de decisiones insensatas, ni de las mentiras que uno se dice a sí mismo. Todos somos débiles, todos. Mira a su vecino y dile: todos somos débiles y necesitamos ayuda
sobrenatural. Si Abraham pudo caer poco después de haber construido 2 altares, créame, usted y yo también podemos dar un paso en falso hacia una caída moral. Todos mundos podemos caer. 4 principios. Cada transición pone en peligro a una zaría. Cada transición pone en peligro a una zaría. Cada vez que volvemos a nuestra respuesta estándar, a nuestra respuesta natural de ir hacia lo que sabemos que no prueba nuestra fe, lo que sea que regreso a una relación que sé que no prueba mi fe, cuando voy a un trabajo que no prueba mi fe, y regresamos a eso, siempre alguien sale herido, incluso a los más cercanos a nosotros. Sarai confiaba en que Abraham que la quería bien y la mantendría salva. Pero el plan egoísta de Abraham hizo que ella fuera la nueva adquisición del faraón. Mientras el sol se ponía esa tarde, yo me imagino que Sarai se preguntó, ¿qué rayos estoy haciendo aquí en el palacio del faraón? ¿Cómo pudo él hacerme esto? Escúcheme bien esta mañana, porque eso es muy importante. Cuando nos perdemos en la vida, cuando hacemos decisiones tontas, no solamente afectan a mí, pero afecta a las Saras de nuestras vidas o a la Sarai de nuestras vidas, a las personas más cercanas alrededor. Su vida consiste de relaciones colocadas en círculos concéntricos. Los que viven en los círculos más cercanos se han conectado ¿a quién? A usted y a mí, y como resultado confían en nosotros. Es posible que sus víctimas no sean conscientes de las pérdidas que usted les ocasionó, pero no obstante ellos pierden. No hay, escúcheme bien esta mañana, no hay tal cosa como un pecado sin víctima. Incluso los pecados que usted guarda en secreto, puede pecar en secreto, pero nunca peca solo. Siempre lastimamos a las personas. 5 principios. Todo Egipto tiene un faraón. Vivimos entre gente que no conoce a Dios, tú y yo. Y debemos vivir y tenemos que vivir sobre personas que no conocen a Dios. Nos ha puesto en este mundo para hacer la luz. Ellos sirven a los dioses de este mundo, al sistema de este mundo, a las riquezas de este mundo, de las posesiones, del poder, de las estatus, del yo y otros. Son demasiados como para enumerarlos. Luego oyen de que alguien habla acerca de tener una relación con Cristo, de un creador verdadero. Naturalmente su curiosidad de ellos les hace observar la vida de nosotros, de esa persona o de nosotros, y dice, wow, que hay algo diferente en María, en José, en Joe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúa de esa manera? Cuando ellos ven que ciegamente hacemos, cuando ellos nos miran, que tomamos decisiones tontas, que nos meten en problemas, que nos mienten en más mentiras, ¿cómo creen que ellos se sienten? ¿Cómo cree usted que se sintió Faraón? ¿Cuál fue su opinión de Dios, del Faraón, del Dios de Abraham, por el testimonio que dio Abraham? Las personas nos están mirando y tú y yo hemos hecho decisiones tontas, que nuestros vecinos nos miran, que nuestros amigos en el trabajo nos miran, y a veces queremos cubrirnos porque hemos hecho tantas cosas malas que hemos dado un mal testimonio del nombre de Dios. Escúcheme bien, todo Egipto tiene un faraón. Tu Egipto tal vez es tu trabajo, tu Egipto tal vez es el lugar donde Dios te ha puesto, pero cada uno tiene un faraón que nos está mirando. Yo miro esa historia y me pregunto, tal vez, pastor, yo miro esa historia y yo soy Abraham. Yo he fracasado, yo me he aislado de la fe. ¿Qué hay una solución para esto? ¿Qué tengo que hacer? Dice que Abraham salió de Egipto, donde fue corrido por el faraón, regresó por el desierto donde había tenido hambre, finalmente regresó a Betel, el lugar donde había invocado el nombre de Dios y donde había levantado un altar, como hemos estudiado. Déjeme darle esto brevemente.
Si usted ha caído, si usted se ha ido de los caminos de Dios, si usted ha caído en una situación de una hambruna, si usted ha caído en circunstancias que parece que no puede salir, ¿qué podemos aprender de Abraham en el capítulo 13? Número 1 es esto: huya de su Egipto, salga de Egipto, no se quede ahí, de esa mala decisión, de esa mala relación, de ese mal trabajo, de lo que sea, yo no sé, pero debemos arrepentirnos y irnos de Egipto y escuchar que Dios nos dice: ahí no es tu lugar, ese no es el lugar apropiado. Dice en el versículo 1 del capítulo 13, Abraham subió desde Egipto a Negub, y él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Dice que él probablemente se arrepintió y regresó, huyó de Egipto. Y muchos de nosotros nos quedamos estancados en Egipto, aun cuando Egipto es malo para nosotros, cuando esa relación es mala para nosotros, cuando ese hombre es malo por nosotros. Debemos dejar los Egiptos de nuestra vida, arrepentirnos y huir de eso. La segunda lección que nos enseña Abraham es esto: regresar a casa. Tú y yo debemos regresar al lugar, debemos regresar a casa. Mire lo que dice las Escrituras, versículo 3 del capítulo 13. Y anduvo en sus jornadas desde Negub hasta Beté, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Batel y Jaí. Dice que él reconoce que ¿dónde estaba su identidad? Llega al lugar donde Dios le había dicho. Él reconoce que Egipto no es su hogar. Tal vez tú creciste en los caminos del Señor y te has ido de los caminos del Señor. Ese no es tu lugar. Tu lugar es en la casa de Dios, donde tus padres te llevaban, donde tú caminaste, donde tú aprendiste la Biblia. Pero una u otra manera, decisión que has tomado, te has ido de los caminos de Dios. Hermano, Dios nos ha dado una nueva identidad. Ya no somos del mundo, somos de Cristo, conforme a Efesios capítulo 1 del 4 al 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Ahora somos hijos de Dios y no tenemos que vivir en Egipto, no tenemos que vivir en la oscuridad. Dios nos está llamando a salir de eso y regresar a casa. Hermano, amigo, es hora de regresar a casa. Dios te espera. No importa dónde has caído, Dios te espera con los brazos abiertos. Esta iglesia La Fuente te espera a ti. También tenemos que entender que la tercera cosa que hizo Abraham es regresar a tu altar. Cuando nos perdemos en la vida, es bueno regresar al punto de donde partimos, es decir, volver a los pasos que uno ha caminado hasta llegar al lugar donde uno está bien y oye la voz de Dios la última vez. Eso es lo que hizo Abraham. Regresó a su altar. Mire lo que dice: al lugar de altar que antes había hecho, y Abraham invocó el nombre del Señor. Dios le recuerda a Abraham su pacto que él ha hecho con él, y le dice a Abraham: sí, yo te miré que te fuiste a Egipto, pero ahora yo quiero recordarte y quiero que regreses al altar, regreses al lugar donde yo te enseñé, la tierra de Canaán. Yo quiero que usted piense y regrese a ese lugar donde usted tuvo ese encuentro con Cristo, donde usted estuvo donde usted crecía más espiritualmente. Y tal vez es una iglesia donde tú tienes que regresar. Tal vez es una relación que era buena para ti, pero por una u otra razón tú te juices, y hay que regresar a ese altar. Y tenemos que saber que si nosotros nos arrepentimos y regresamos a ese altar, la Biblia nos dice que Dios es fiel y justo para restaurarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y también debemos invocar. La cuarta cosa que hizo Abraham es que invocó el nombre del Señor. Ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Yo quiero decirte, hermanos, como dice el Salmo 145, dice que el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escucharán su clamor y los salvará. Es hora, amigo y hermano, de invocar a Dios del pozo donde tú estás, como dice el Salmo 25, el Salmo 145. Si tú invocas al Señor, Él escuchará
y Él te restaurará. La historia de Abraham no ha terminado. La historia tuya no ha terminado. Sí, amigo oyente, has tomado, y hermano de la Iglesia La Fuente, sí, creyente que creciste en el Evangelio, has tomado decisiones muy equivocadas. Pero Dios te tiene vivo por un propósito, porque Él quiere que tú te arrepientes, porque Él quiere que tú camines en fe con Él y que tú le des una oportunidad de transformar tu vida. ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? ¿Lo estás dispuesto a decir, Señor, aquí está mi vida? Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando. Gracias por la historia de Abraham que nos reta, que miramos su vida, que aunque ha fracasado, tú todavía eres un Dios de oportunidades. Amigo oyente, yo no sé dónde tú estás en tu vida espiritual, pero yo quiero invitarte a que tú clames al Señor. Dice que aquel que clama al Señor sinceramente, Dios escuchará. Dile al Señor, Señor, he fracasado como Abraham, he fallado en mi fe, he fallado en mi matrimonio, he fallado en mis relaciones, pero en esta mañana yo me arrepiento y yo regreso a mi altar, yo regreso al lugar donde tú siempre me has estado llamando, yo regreso a la iglesia. Tal vez tú has oído de Dios por mucho tiempo, yo quiero que tú regreses a Dios y regreses a los caminos del Señor, que Él te acerca, Él en esta mañana te dice, ven hijo. Yo nunca te he dejado. Yo te amo. Ven en esta mañana. Dios está aceptando a hijos que se han ido. Dios está diciendo, bienvenido de regreso. Yo no he terminado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, ánimo. Dios no ha terminado contigo. Bendiciones. Hermano y amigo de la Iglesia La Fuente, es un placer poder estudiar esta preciosa parte de la Biblia, donde aprendimos de la vida de Abraham y estamos mirando cómo Dios está desarrollando la fe. Eso nos debe dar ánimo de que si hemos fracasado, Dios nos levanta y sigue confiando en nosotros. Sigamos caminando. Yo quiero invitarlo a ustedes, si usted vive en la ciudad de Fresno, no tiene una iglesia donde asistir. La Iglesia La Fuente está abierta todos los domingos a las 11 de la mañana. Traemos nuestro cubreboca, tenemos gel, tenemos esa distancia social, pero queremos permanecer abiertos y tenemos ministerio de niños. Si usted necesita un lugar donde asistir, lo invito a nuestra iglesia los domingos a las 11 de la mañana en la ciudad de Fresno. Para más información, dirección, siga el enlace que hemos puesto allí, que lo lleva a nuestra página de web y usted puede hallar más información. Segundo, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo hoy. Si usted nos está escuchando por medio de Facebook, denos un like ahí. Estamos orando por ustedes. Reconocemos que vivimos en tiempos difíciles, pero nuestro Dios es un Dios grande. El Dios de Abraham todavía está haciendo milagros. El Dios de Abraham todavía está buscando a aquellos Abraham para que le sigan y le crean. Iglesia La Fuente, sigamos en ayuno y oración, que Dios tiene una gran bendición para nosotros. Amigo oyente y hermano, Dios no ha terminado con nosotros. Sigamos adelante, que lo mejor está por venir. Bendiciones.